Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a este curso de diseño. Yo soy Andrea. Yo soy Natalie. Y bueno, en este curso de diseño, para los que son nuevos, Natalie y yo estamos exponiendo todo el proceso para crear una colección de moda. Esta es nuestra clase número 4 y hoy vamos a ver el tema de materiales e insumos para crear nuestras colecciones. También les queremos recordar que en esta primera transmisión de la clase va a haber disponible un chat en vivo para que ustedes hagan sus preguntas y nosotras podamos responderlas, pero aún así el video va a quedar disponible para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre los materiales. Y algo muy importante antes de empezar a buscar los materiales que queremos utilizar para nuestros diseños es entender que toda esta búsqueda va a partir de todo lo que hemos desarrollado en las clases anteriores. Y ya con toda esa información que tenemos clara, vamos a empezar a buscar los textiles según las formas, los colores, la construcción, nuestro perfil de consumidor y nuestra historia de colección que ya tenemos montadas. Entonces los textiles se pueden dividir en 5 grandes categorías dependiendo como de la función que tienen. La primera y la más grande es el tema de la estructura, luego está el tema de la fluidez, la categoría de ornamentación y luego están otras 2 pequeñas categorías que también son muy importantes, que son la compresión y la expansión. Así que ya vamos a ver a detalle cada una de estas. Bueno, ¿qué es la estructura en los textiles? Esta categoría son las telas por lo general que son más pesadas, es decir, que son telas que no caen fácilmente, sino que tienen un cuerpo. O sea, cuando hablamos del cuerpo de la tela quiere decir que se quedan en su lugar. Entonces son telas que conservan muy bien su forma y por esto mismo pueden ser muy útiles para hacer formas un poco más estructuradas y siluetas un poco más rectas y amplias, porque este tipo de telas no tienen caída, entonces se van a quedar en el lugar donde las pongamos. Además, tienen una cualidad rígida que depende mucho de la composición de la tela, es decir, el material con el que están hechos y de la estructura del tejido. Las telas tienen diferentes formas de crearse, de entrelazar los hilos, y estos tipos de construcción también van a determinar qué tan rígida o qué tan fluida va a ser nuestra tela. Además, este tipo de telas, como pertenecen a una categoría tan grande, las podemos encontrar para hacer un montón de prendas. Casi que cualquier categoría de producto la podemos hacer con este tipo de telas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los más comunes. Obviamente hay muchos más, pero aquí les vamos a resaltar los que más se utilizan en el mercado. La primera y la más común y la más utilizada es el denim. El denim es la tela con la que se hacen los jeans o los pantalones vaqueros. También se le dice mezclilla en algunos lugares. Aparte también tenemos la gabardina. La gabardina es una de las telas más utilizadas para hacer este tipo de trajes formales de chaqueta y pantalón como tipo para ir a la oficina. Y por último tenemos el lino. El lino también es una tela muy común que pertenece a la categoría de telas con estructura, y la ventaja del lino es que lo podemos encontrar en una gran variedad de pesos, entonces nos sirven para hacer un montón de prendas, desde prendas como blusas delgaditas hasta pantalones o chaquetas. Aparte de estas 3 que son bastante utilizadas, también hay otras muchas que también son muy comunes. La primera de ellas es el Oxford. El Oxford es una tela de algodón que se utiliza principalmente para las camisas formales, en especial del vestuario masculino. Tenemos también el tafetán. El tafetán es este tipo de tejido como brillosito por un lado que se utiliza mucho en los vestidos de fiesta y de gala. También tenemos la pana o corduroy, que es esta tela con una especie de canales. Esta se utiliza mucho para prendas como pantalones, shorts, faldas o chaquetas o blazers inclusive. Tenemos el paño. Este también viene en una gran variedad de presentaciones y este principalmente se utiliza para este tipo de abrigos, tanto de mujer como de hombre. La siguiente tela es el tweed. Esta es una tela muy conocida porque la utiliza mucho la marca Chanel. Este tejido de lana sirve también para hacer prendas como chaquetas, faldas, pantalones, trajes enteros o incluso vestidos. Además también tenemos todos los textiles que son sintéticos o plastificados. Estos también conservan muy bien la estructura y los podemos manejar de diferentes formas para lograr varios diseños bien interesantes. Y por último tenemos el cuero. El cuero obviamente depende mucho del universo del vestuario en donde estés ubicado o ubicada.
pero también es un textil muy interesante de manejar. Obviamente estos no son todos los textiles estructurados, pero son los más comunes para que se den una idea de todo lo que cabe dentro de esta categoría. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la característica de fluidez en los textiles. Los textiles fluidos son las telas que normalmente, como su nombre lo dice, fluidez, fluyen sobre el cuerpo siguiendo la forma humana. Listo. Lo importante de este tipo de textiles es ese movimiento acuoso característico que resalta su apariencia. El objetivo de los textiles fluidos es permitir que la forma humana emerja en el contexto de la visión de nosotros como diseñadores, es decir, que el cuerpo es el que provee la forma y el tejido simplemente nos va a ayudar fluyendo sobre él. Las telas suaves y drapeables, que no pueden sostenerse por sí mismas, pues son las ideales para este propósito. Los textiles fluidos están conformados por textiles livianos en cuanto a peso del material y generalmente tienen buena caída y buen movimiento. El chifón es uno de los materiales textiles con característica de fluidez. Normalmente esos textiles se utilizan muchísimo para blusas, digamos para climas que son muy cálidos, aunque realmente si están hechas con materiales sintéticos tampoco es que ayuden demasiado porque el sintético no tiene buena transpirabilidad, pero se utiliza mucho para blusa liviana y también se utilizan mucho para el universo formal. Entonces, pues una de las más conocidas es el chifón. También dentro de esta categoría entra el encaje, que se utiliza muchísimo para trajes formales, trajes de novia, y el satín. El satín también se puede ver mucho actualmente en prendas casuales, pero sobre todo más enfocadas hacia la ocasión de uso de la noche. ¿Listo? Para la mujer que es un poquito más sensual, un poquito más arriesgada. También se utiliza mucho para hacer pijamas o para la lencería, el universo de la seducción. Entonces, estos son los tres textiles que digamos son más importantes o que tienen mucho reconocimiento en el mercado por su fluidez. Vamos a ver entonces los universos del vestuario o el universo del vestuario donde más se aplica, que es el formal. Tres ejemplos. En este primer ejemplo vemos un chifón plisado. En este segundo ejemplo lo que estamos viendo es un velo que está, básicamente esto no es un encaje, esto es un velo que está bordado, básicamente es un aplique. Y podemos ver en este tercer ejemplo el uso del satín. Entonces, como les decía ahorita, pues las telas más importantes son las que acabamos de nombrar o las más conocidas, las más utilizadas en el mercado, pero no son los únicos textiles fluidos que existen. Algunos de los textiles fluidos entonces son el chifón, claro, la gasa, el satín, el crepé, el chaliz, la malla, el tricot y la seda. Bueno, ya que vimos estas dos grandes categorías, vamos a pasar ahora a la ornamentación. Y algo que hay que aclarar aquí es que dentro de la ornamentación entran tanto telas estructuradas como telas fluidas, ¿cierto? O sea, aquí se mezclan ambas categorías para formar esta una tercera. Entonces, ¿qué es la ornamentación en los textiles? Se trata de utilizar elementos decorativos que contrasten con una superficie más sencilla. Estos tipos de textiles los podemos utilizar tanto en la prenda completa para hacer una prenda de impacto o los podemos utilizar a modo de detalle para dar como un contraste o llamar la atención en un punto específico de la prenda. También por esto mismo son telas que proporcionan mucho interés y genera textura, entonces son muy visibles, o sea, son muy reconocibles fácilmente por el ojo. Como lo dije ahorita, se pueden utilizar como material completo de la prenda o como un detalle para hacer un punto focal y son telas que llaman mucho la atención. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primero de ellos, y yo creo que el más común, serían las lentejuelas. Estas las podemos utilizar mucho para las prendas que son de ocasión de fiesta principalmente. También tenemos el encaje. El encaje, como Natalie lo mencionó, pertenece a las telas fluidas, pero también es una tela de ornamentación por los diseños que trae este tipo de textil. Y otro también que es muy común es el tul o el velo bordado, ¿cierto? Que es un velo que viene con apliques en pedrería que normalmente se bordan a mano y también se utiliza mucho para los vestidos de noche, de gala y de fiesta. André, yo creo que aquí es importante
recordarles o que las personas que nos están mirando se den cuenta que el hecho de que un textil se encuentre en una categoría no lo exime o no lo excluye de estar en otra categoría. Entonces, por ejemplo, tú nos has dado en este momento pues dos tipos de textiles que son de ornamentación, pero que igualmente entran en la categoría de textiles fluidos, como son el encaje y el tul bordado o el velo bordado. Bueno, entonces algunas telas que entran dentro de esta categoría de ornamentación, la primera vendría siendo el guipure. El guipure es una tela que es muy parecida al encaje, pero la construcción es un poco diferente. La otra que también podemos utilizar mucho es el hojalillo. Esta sería una tela que entraría dentro de la categoría de estructura, pero también por los diseños que trae, entra también dentro de esta categoría de ornamentación. Muy parecida a estas dos, y esta no es como puntualmente un textil que podamos comprar fácilmente, es más como una técnica de hacer la prenda de una vez. Con esta técnica es el crochet. Y también encontramos el jacquard. El jacquard es este tejido tipo como tapicería, ¿cierto? Que tiene un bordado como de un lado a otro. Es una tela que tiene como doble faz, porque el color se traspasa de un lado a otro en positivo y negativo. Y de este tipo de tela hay un montón de diseños, desde los más sencillos hasta los más extravagantes. Este es un textil muy interesante. También tenemos los flecos. Los flecos los podemos encontrar cuando están muy en tendencia, muy en temporada. Podemos encontrar textiles que vienen ya con los flecos cosidos, o lo podemos encontrar como insumo. Y también muy en tendencia es el peluche. El peluche es la imitación de las pieles, y lo bueno de estas imitaciones es que pues los fabricantes aprovechan para hacer muchas variedades, como con distintos colores, formas y texturas. Listo, vamos a hablar entonces de la cualidad de expansión en los textiles. Entonces, la expansión en los textiles se trata de exagerar la forma fuera del cuerpo. Esta forma entonces lo que hace es transformar el cuerpo al expandir la silueta desde el diseño. Diseñar para expandir la figura literalmente requiere que nosotros como diseñadores escojamos tejidos que conserven su forma, como decía Andrea ahorita, tejidos que tengan cuerpo, listo, casi que se paren solos. Y a diferencia de los tejidos fluidos que siguen la forma del cuerpo, los expansivos van a hacer exactamente lo contrario, y es que ellos van a exagerar la forma, es decir, van a exagerar la silueta, expandiéndola, acentuando ciertas partes que no se están buscando expandir. Listo. Entonces, acentúa y expande. Además de esto, pues los textiles que se utilizan para expansión generalmente son textiles o tejidos livianos. Pero más que todo esto pasa porque un tejido que se busca o que se crea para expansión normalmente empieza como un tejido pesado, pero tienen acabados, tanto o se les hacen acabados, tanto físicos como por calor, que terminan volviendo los tejidos muy livianos que tienen forma. Entonces, generalmente los vamos a encontrar como tejidos de peso muy liviano. La expansión usualmente se logra por manipulación textil. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos iniciar con un textil que se considere fluido o con un textil de estructura, y a través de la intervención del propio textil, ya sea bordando, ya sea plisando, ya sea frunciendo, etcétera, etcétera, nosotros vamos a lograr que el textil nos ayude a expandir la forma. No necesariamente todos los textiles para expansión vienen, digamos, ya de fábrica o cuando tú los compras, con la característica de tener el cuerpo necesario o con la característica de expandir. Es más que todo un proceso de intervención o de manipulación de los textiles lo que logra esa cualidad de expansión en los mismos. Entonces, dentro de los textiles que más se utilizan para trabajar expansión, podemos encontrar el tul, la organza y la crinolina. También se conoce como horsehair, que es como crin de caballo, ¿listo? Y, por ejemplo, la crinolina se utiliza mucho en los bajos o en los ruedos de las faldas para dar volumen y, digamos, acentuar el volumen de las faldas, sobre todo de novia, de cóctel, vestido de noche, ¿listo? Vamos a ver 3 ejemplos de la aplicación de estos materiales en su forma expansiva. Entonces, miremos que en este primer ejemplo de Chanel,
Hizo la tela que se está utilizando es una organza y a través de un plisado, es decir, de una intervención textil que se le hace a ese primer textil que viene plano, liso completamente, que es la organza, pues entonces se genera una textura que a través del moldeo y del diseño propio, desde el patrón, pues logramos expandir el hombro. Miremos entonces este caso es de Iris Van Herpen, y ella lo que hizo fue coger un velo y al velo se le adhirió en ciertas partes unos materiales plásticos muy delgados, unas capas muy delgadas que se imprimieron en 3D. Entonces, una vez se adhirió ese material en 3D al velo, entonces lo que hizo fue generar en el textil la estructura suficiente o la capacidad de pararse por sí mismo, entre comillas, y cuando vemos este traje en una pasarela, vemos como si se moviera, como las olas del mar. Entonces, aparte de expandir la figura, también generó un movimiento bastante interesante en la prenda. Esto ya es pensar desde el diseño, qué es lo que nosotros podemos lograr y qué material nos ayuda a lograrlo y qué intervención textil nos ayuda a generar esta expansión. En este tercer caso tenemos un velo, una organza, listo, que ha sido por un lado plisada, pero por el otro lado se ha almidonado para que el material conserve su forma. La forma viene dada desde el corpiño, desde el propio diseño, pero seguramente el almidón que se le haya aplicado más el proceso de plisado son los que ayudan a que esta prenda conserve esa forma. Algunas telas expansivas son entonces las mallas o el tul, ¿listo? La organza, que también podemos ver cómo se utiliza en el universo casual para prendas de uso diario. La crinolina, que en este caso la vemos aplicada en el bajo del velo de la novia. El terry o tela de toalla, que evidentemente aquí como pueden verlo, se está utilizando para una salida de baño. Y las pieles exóticas, ¿verdad? Que tienen muchísimo volumen. Ese volumen lo van a dar los pelos de la piel y pues ya sabrán ustedes pues que se pueden utilizar tanto pieles exóticas naturales, que no es el caso más agradable, apropiado, y las pieles exóticas que son sintéticas, que es lo que más se utiliza ahora, puesto que ya tenemos casi que vetadas el uso de pieles naturales. Algunas intervenciones que nos permiten lograr la expansión en nuestras prendas, entonces son el plisado, el fruncido y el proceso de quilting o acolchado. Bueno, y ya como última categoría de textiles tenemos los de compresión, que como su nombre lo dice son todo lo contrario a lo que Natalie nos acaba de explicar de la expansión. Entonces estas normalmente son telas con stretch, es decir que tienen un alto porcentaje o contenido de elastano o spandex. También son textiles que se ajustan al cuerpo y que son ideales para el movimiento. Y lo bueno de esta categoría es que tenemos una gran variedad de opciones según el peso y la cantidad de stretch de la tela para el uso que le vayamos a dar a ese textil. Algunos de los ejemplos más comunes de esta tela son el punto canalé. Lo podemos encontrar grueso para hacer sacos o suéteres, o lo podemos encontrar un poco más ligero para hacer cardigans o camibuzos, ¿cierto? Otra categoría muy grande en esta categoría de textiles son las de stretch fuerte, y esta la pongo dentro de una categoría, ya vamos a ver por qué, porque estos textiles incluyen todos los textiles que van enfocados hacia el mundo deportivo. Y en el mundo deportivo se utilizan mucho las telas inteligentes, ¿cierto? Por ejemplo, las que tienen, las que repelen rayos UV, las que son antitranspirantes, ¿cierto? Cada marca, cada empresa maneja su propia gama de textiles y a cada una ellos le ponen su nombre de referencia. Entonces no es como que todas tengan un nombre específico, genérico del mercado, sino que cada empresa le pone su nombre de referencia. Entonces las puse todas dentro de una sola categoría, que son estos textiles deportivos.
Y también otra súper común es el punto de algodón que encontramos para hacer telas de camiseta normal del mercado. Esta también la podemos utilizar para ropa interior, tanto de hombre como de mujer. Entonces, alguna de estas telas de compresión son, la más común es la Lycra. Lycra es la empresa que patentó el nombre de este textil, pero en realidad es un textil normalmente de composición poliéster spandex, o también lo encontramos algodón spandex e incluso nylon spandex, ¿cierto? Dependiendo del uso que le vayamos a dar a este textil, y su uso más común también va enfocado a este universo deportivo, a los leggings, ¿cierto? A los tops de este mundo. Y lo encontramos con muchos nombres según, como les expliqué, según la empresa, cada una le pone, sí, la referencia que ellos como la quieran nombrar. Otro de los más comunes es el Power Net, que gracias a Natalie por recordarme ese nombre, que es la tela más común para hacer estas prendas de control, o lo que son las fajas. También se usa para ropa interior en ciertos puntos específicos. Otro de estos es la lanilla o la tela jersey. Esta también puede tener algunas variaciones de nombre según el país, pero entonces es este tejido de punto que está es un punto medio entre el punto canalé y los puntos de algodón, ¿cierto? Es un poquito más grueso que el punto de algodón, pero sigue siendo mucho más liviano que el punto canalé, y también se usa mucho para este tipo de prendas, como lo ven en el ejemplo de la foto. También tenemos el rib, es una de las telas también más comunes, sobre todo en el universo femenino. La podemos encontrar para hacer prendas superiores, ropa interior, incluso en detalles como cuellos de camisetas, o también este es un tejido que se utiliza mucho en los bajos de las chaquetas bomber, ¿cierto? Que es este tejido de rayitas que vemos en los puños y en el fajón de este tipo de prendas. Además también tenemos el algodón perchado, que este tiene un stretch muy ligero, o sea, no es el textil que más estira, pero digamos que entra dentro de esta categoría, que es la tela más común para los hoodies o los buzos, ¿cierto? Como el ejemplo que les estamos mostrando. Y el último que les quería presentar es la malla tex, o también se le conoce como el tul elástico, ¿cierto? Es este velo elastizado que utilizamos mucho para la ropa interior. Este también entra dentro de esta categoría de compresión. Bueno, entonces en este momento ya vimos toda la parte de las telas y ahora vamos a ver el área de insumos. Los insumos, al igual que los textiles, pueden entrar en varias categorías. Listo. Las existentes para los insumos son dos. Hay insumos de construcción e insumos de ornamentación. Dentro de los insumos de construcción están todos aquellos insumos que se utilizan para construir las prendas, mientras que en los insumos de ornamentación están todos aquellos elementos que se usan para decorar las prendas. Vamos a iniciar entonces con los insumos de construcción. Dentro de los insumos de construcción, los primeros que podemos encontrar son los hilos. Los hilos entonces nos van a ayudar tanto a tejer como a coser, y pueden ser naturales o sintéticos. Bueno, después de los hilos podemos encontrar los botones. Los botones nos van a ayudar a darle funcionalidad a la prenda, es decir, que la podamos abrir o que la podamos cerrar. Los podemos encontrar tanto en materiales naturales como el coco, la madera, caracoles, etcétera, hasta materiales sintéticos como el plástico. Además de esto, los botones vienen en diferentes configuraciones, entonces los podemos encontrar de perforación, que son los botones que tienen huequitos, 2 o 4 huequitos. Encontramos también botones de golpes, que son los que utilizamos para hacer jeans. No sé si los pueden ver acá. ¿Listo? Sí. André, ¿me puedes decir si lo vemos? Sí, sí, ahí se ve. Listo, entonces el botón consta de una primera parte que tiene un orificio y como de un clavito, vamos a llamarle como un clavito. Entonces lo que hacemos es colocar el clavito en el orificio y con un martillo, tan, se clava. Listo, se les da un golpe y se queda pegado, por eso se llaman botones de golpe. Y luego también tenemos los botones forrados, que son los botones que se utilizan para prendas que son más delicadas, que tienen más detalle, y también se utilizan mucho para los vestidos de novia. Luego también para construir, entonces tenemos un elemento muy importante, que son las cremalleras o los cierres.
Listo, estas también, al igual que los botones, nos ayudan a darle funcionalidad a la prenda. ¿Por qué? Porque a través de los cierres pues, podemos abrir o cerrar la prenda. Y los podemos encontrar invisibles, separables, internos, externos, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de las cremalleras es bastante amplio por si lo quieren investigar, pero es un insumo de construcción. Luego también como insumo de construcción tenemos la entretela. La entretela, más que un insumo, pues es un tejido que nos va a ayudar a darle cuerpo y soporte a las telas, y las encontramos en varios formatos. Las encontramos tejidas, las encontramos no tejidas y las encontramos de punto. Las entretelas de punto también las podemos encontrar con el nombre de tricot acá en Colombia. No sé cómo se llamarían en sus países, pero aquí en Colombia la podemos encontrar como entretela tricot. ¿Listo? Si no se sabe el nombre, pues básicamente pedirían en la mercería, pues entretela tejida, entretela no tejida y entretela de punto. ¿Listo? Igualmente, entonces las entretelas pueden tener un adhesivo o no tenerlo. Entonces, cuando tienen el adhesivo, se van a llamar entretelas fusionables, y cuando no tienen adhesivo, se van a llamar entretelas no fusionables. Un último insumo de construcción de los que vamos a ver en este primer grupo de esta diapositiva son los elásticos. Y los elásticos entonces nos van a servir para darle elasticidad a la prenda, para conservar la elasticidad de la prenda. Entramos en este segundo grupo de insumos de construcción que metimos en esta diapositiva porque los insumos de construcción son muchos. Entonces, entre los primeros vamos a encontrar las marquillas y las etiquetas, y ellas nos van a servir para identificar la talla, identificar la marca y colocar los cuidados de mantenimiento de las prendas. Asimismo, entonces tenemos los sesgos. Los sesgos nos ayudan a acabar las costuras para darle más limpieza a los acabados de las prendas. Tenemos también las hiladillas, riatas y cordones. Perdón por la ortografía, que colocamos cordonas, pero no son cordonas, son cordones. ¿Listo? Que nos van a servir pues a ajustar la prenda. Tenemos también entonces herrajes dentro de los insumos de construcción, y los herrajes lo podemos dividir en dos categorías. Uno, herrajes para ropa interior, listo, para construcción de ropa interior, y herrajes para la construcción de ropa interior. Entonces, dentro de los herrajes para construcción de ropa interior, vamos a encontrar argollas, ochos, setas, aros, gafetes, varillas y tapavarillas. ¿Listo? Esos son todos los herrajes o todos los insumos de construcción que entran para ropa interior. Y luego, para ropa exterior, entonces nosotros podemos encontrar remaches, broches, placas, terminales, ojaletes y hebillas. Más que todo, esos herrajes para ropa exterior se utilizan muchísimo en el universo jeanswear para hacer prendas de denim. Bueno, y ahora vamos a ver los insumos que entran dentro de la categoría de ornamentación. En esta también vamos a ver que algunos de los de construcción se repiten. El primero y uno de los que también pueden tomar mucho provecho son las cintas decorativas. Hay un montón de diseños, hay unas que traen pedrería, otras que traen bordados, ¿cierto? Se pueden mandar a estampar, y estas sirven mucho para ornamentar tipos de prendas. También encontramos muy parecidas a estas son las hiladillas, y estas también hay unas que son como estándares de un solo color, pero muchas veces las empresas sacan otras de moda. Por ejemplo, estas que estuvieron muy de moda hace que 1 o 2 años tal vez, estos pantalones con la cinta en el costado. También podemos utilizar este tipo de insumos. Otro de los insumos que también se utiliza mucho, también dependiendo de las tendencias, son los parches, que también vienen en una gran variedad de presentaciones. Muy parecido a los parches, porque digamos que se aplican o se pegan a la prenda de la misma forma, normalmente es con calor. Son los apliques, que también pueden tener presentaciones de pedrería. Los botones también sirven como ornamentación de la prenda. Obviamente si escogemos por ejemplo unos botones sencillos de pasta, no van a ser muy ornamentados, pero si en lugar de poner, por ejemplo este ejemplo de este camibuzo, si en lugar de poner unos botones blancos sencillos, pusieron estos dorados que tienen un relieve, hace que llame la atención y en cierta forma también funcionan como decoración en la prenda.
También encontramos los cuellos o apliques en guipure, estos los venden ya listos, y la forma en que se utilizan estos cuellos es que tú adaptas la silueta o el molde al cuello que ya compraste o que te están vendiendo para poder coserlo y terminar de hacer la blusa. Este tipo de insumos también los pueden aprovechar. También encontramos una gran variedad de borlas y pompones que nuevamente también se utilizan mucho dependiendo la tendencia de la temporada. También, como lo mencionó Natalie, hay muchos herrajes que se utilizan principalmente para la construcción de prendas, pero hay otros que también se pueden utilizar a modo de ornamentación, como son los taches de esta chaqueta. También, por ejemplo, las hebillas o ciertos insumos que se ponen muy en tendencia en ciertos momentos y luego ya salen o desaparecen del mercado, podemos aprovecharnos de eso. Por ejemplo, en este momento, este tipo de hebillas como rústicas, como hechas a mano, aunque sabemos que si las compramos al por mayor en una mercería no son hechas a mano, pero este tipo de hebillas están muy en tendencia en este momento. Entonces este tipo de insumos también debemos estar pendientes como de qué es lo que está saliendo nuevo que me pueda funcionar a mí. Y también, muy parecido a los pompones y las borlas, tenemos los encajes y los bolillos. Estos también venden en una gran variedad de presentaciones y de diseños que los podemos utilizar tanto en bajos como en cuellos, o también para dividir bloques, como por ejemplo esta manga, ¿cierto? Que está dividido el bloque de arriba del bloque de abajo con un encaje que también le da un toque de ornamentación. Y bueno, hasta aquí la parte teórica de esta clase, como lo hemos venido manejando en las otras clases también. Ahora les vamos a mostrar nuestros ejemplos del proceso de colección que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, Natalie va a empezar mostrando ella qué escogió para esta clase. Listo, entonces, para esta clase yo quería empezar con un mood board que hasta el momento ustedes no habían visto, pero que también hice para el consumidor. Cuando yo resolví todas las preguntas de mi consumidor, incluido qué compraba, dónde vivía, cómo vestía, cuál era su estilo de vida, cómo veía el mundo, etcétera, pues yo me pregunté qué materiales hay en su casa, ¿no? ¿Qué materiales son los que ella utiliza para sus prendas? Entonces hice este mood board y como podemos ver, pues esta mujer, la mujer que a mí me inspira, utiliza materiales muy naturales como el algodón, como la lana, pero también utiliza materiales texturizados como el rip. Asimismo, le gusta en algunas partes de su casa pues tener algo un poco más llamativo desde la grafía, por lo tanto hace uso de estampación, que fue lo que vimos la clase pasada, como las estampaciones que estaba creando, y es una mujer que le gustan los detalles desde las cuerdas, listo, ella le gusta el macramé, le gusta el crochet, le gusta el tejido y normalmente le gustan los detalles, pequeños detalles en cuero. No sé si lo podemos ver en esta imagen de acá y en esta imagen de acá. Asimismo, si esta mujer tuviera que ponerse joyería o si los botones o las hebillas, los herrajes, pues esta mujer intentaría buscar este tipo de materiales o prendas que tuvieran este tipo de elementos en materiales como el cobre, el bronce o el oro. Listo, no vamos a encontrar esto en oro al por mayor nunca y saldría muy caro individualmente, pero sí se podrían encontrar en el mercado pues como imitaciones de bronce o imitaciones de cobre. Entonces digamos que son elementos que esta mujer escogería en su normal vivir, ¿listo? A partir de eso entonces yo creé un mood board de materiales que podría llegar a utilizar. Quiere decir que todos los materiales que les voy a mostrar van a estar dentro de la colección, no necesariamente. Son materiales que puedo llegar a utilizar, listo, que puedo explorar en el desarrollo de mis diseños. Que todos los materiales que tú busques sean los que tú utilices en tu colección, no es necesario, no es siempre así, no es siempre correcto. Imagínate una colección súper llena de materiales, pues sería como un salpicón maluco. Entonces, estos son ideas, ¿sí? Son ideas de materiales e insumos con los que yo puedo empezar a pensar en los diseños de mi colección. Entonces, dentro de este
grupo de materiales o insumos que yo escogí que podría llegar a explorar para mi colección están, por un lado, la organza estampada, que teniendo en cuenta que yo ya realicé algunas grafías de estampación, entonces me parece que es uno de los materiales como más opcionados a quedarse en mi colección. Luego encontramos entonces la gasa, pero la gasa algodón, porque la gasa puede estar, digamos, construida con diferentes tipos de fibras. Los plisados, no me interesa tanto la composición del plisado, me interesa más que tenga plisados mi colección. Lo hemos visto en muchos mood boards, entonces también casi que estoy segura que este es un material que quiero. Luego cordón, sobre todo para hacer como correas o accesorios. Luego, las personas que han estado como en todo este proceso junto con Andrea y conmigo, se han podido dar cuenta que mi colección tiene algo de nocturno, de velado, lo hemos podido ver en todos los collages que hemos mostrado, en todas las imágenes, entonces creo que el chiffón también es un muy buen material. Me gustaría explorar, trabajar con lana, pero básicamente con lana fría, porque no estoy intentando hacer una colección para frío, sino eh, transestacional, por lo tanto, pues la lana no me sirve, tendría que ser una lana fría, un paño frío. Materiales como el RIF podrían entrar a suplir la necesidad del plisado, por ejemplo, y el corduroy o el canalé, por los mismos canales, pues también me da como la misma sensación. Entonces, estos tres materiales, el plisado, el RIF o el corduroy, pues me podrían servir y jugar pues con el tema de la textura, ¿listo? Son texturas bastante parecidas, entonces creo que esos tres podrían funcionarme perfectamente. Adicionalmente a esto, sé que me gustaría trabajar con dos tipos de insumo en cuanto a botones, botones forrados y botones ornamentados. ¿Listo? Entonces aquí a mano izquierda vemos los botones forrados, tono a tono con la prenda. Y en esta imagen de acá, entonces vemos botones más estilo vintage, que creo que irían muy bien con mi mujer. ¿Listo? Y como en esos tonos dorados, bronces, cobrizos, que a ella le gusta. Asimismo, creo que como es una colección de leisure wear, o sea, de ropas para estar por casa, pues estaría bueno trabajar el satín para, digamos, como que ella se sienta sensual en su piel y en su espacio. Y por último, creo que podría llegar a experimentar, explorar con el cuero. No estoy muy segura, pero creo que esa podría ser una buena opción también. Entonces ya vimos como materiales que desde todo mi proceso he decidido que puedo llegar a explorar para el desarrollo de los diseños de mi colección. Bueno, ahora vamos a pasar a mi ejemplo. Como lo hemos visto en las clases anteriores, este es el mood board que yo estoy manejando para esta colección junto con mi paleta de color. Se las dejo aquí para que lo recuerden. Y puntualmente los materiales e insumos que podría yo también llegar a utilizar son los siguientes. Entonces, como lo dijo Natalie en su ejemplo, estos son textiles que me interesa investigar, pero no son una camisa de fuerza. O sea, en esta fase del diseño, ningún textil que tú escojas es una camisa de fuerza, o sea, que sí o sí lo tengas que utilizar, no. Simplemente es como la opción, la tenemos ahí, por si se ofrece, por si nos sirve, y si no, pues listo, no pasa nada. Entonces, una de las telas que me llama mucho la atención, que aún no estoy muy segura si la voy a utilizar o no, es este tipo de tafetán, pero que tiene un efecto iridiscente. Este lo he visto en algunos almacenes, es un poquito complicado de conseguir, en especial por las tendencias nuevamente, o sea, estas son de este tipo de telas que vienen y van, ¿cierto? Entonces no es fácil conseguirlo en todas las temporadas, pero me gustaría como de pronto encontrar algún tipo de tela iridiscente por el tema que yo estoy manejando del agua, de la pureza, del movimiento, y este tipo de telas me ayudan con ese efecto. También otra tela que me gustaría manejar es el satín o la seda, ¿cierto? En un color, esta sí me gustaría en un color como turquesa, del mismo color del agua de mi mood board. Otra tela que sí o sí voy a manejar, esta sí es muy segurísima, es el rayón,
porque recordemos, para los que estuvieron en las otras clases, mi perfil de consumidor necesita estar muy fresca porque vive en un clima cálido. Entonces necesito telas que no la vayan a sentir como calurosa o que vaya a empezar a sudar porque no se va a sentir cómoda. Entonces el rayón es un textil que me sirve mucho porque es una tela bastante fresca. Aparte también encontré esta inspiración que nuevamente no sé si lo consiga, pero me interesa este tipo como de velo, como tipo tul, que tiene como un proceso, como un acabado tipo escarcha. No sé cómo se le diga la escarcha en otros países, como brillosito. Mirella. Sí, en el resto de Colombia es escarcha y en Medellín se le dice mirella. Purpurina. Purpurina, brillosito, bueno, lo que ven en la imagen, ese tipo de acabado me interesa de pronto para poner como sobrepuesto en algún tipo de falda de vestido. También, como quiero manejar el tema de las montañas y la parte rocosa, se me ocurrió que podría utilizar un lino que fuera un poquito pesado y en un color como negro rústico, grisáceo, o sea que no sea negro negro, sino que tenga algún acabado como rústico por el tema de la piedra. Y también una tela que siento que me podría funcionar bastante bien con el tipo de siluetas y construcción que estoy imaginando es la popelina de algodón, de pronto en fondo blanco para yo hacerle algún tipo de proceso o de estampación. Y en cuanto a insumos, todavía no sé exactamente qué voy a hacer, pero posiblemente tenga alguna blusa o algo así, entonces busqué botones, estos botones como de coco, de un tono como natural, me llamaron la atención. También posiblemente pueda hacer algún tipo de textura o aplique con alguna cinta falla de algún color neutro y hacer algún tipo de plisado con eso. O también, nuevamente, me pareció interesante este insumo de abajo, es como una cinta decorativa, como con unos flequitos. No sé si la use, no sé en qué, pero me parece interesante y por eso la meto ahí para tenerla presente. Ya como elementos constructivos, sí o sí voy a necesitar cierres invisibles, porque así es como hago la mayoría de las prendas de mi marca. Y el sesgo interno, aunque no sea un insumo, porque normalmente lo corto de la misma tela que esté manejando, igual lo incluyo ahí porque hace parte como, sí, de los insumos que podría utilizar. Y por último, esta imagen verde que ven aquí es este tipo de ganchito, en inglés se llama hook o gafete, que se utiliza al final de la cremallera invisible para que esta no se vaya a abrir y pues no se nos vaya a bajar el vestido o la falda. Entonces estos tres insumos son fijos porque son de construcción netamente, los otros son más de ornamentación, entonces puede que los incluya, puede que no. Y lo mismo con las telas, puede que se incluyan y puede que no. Bueno, entonces hasta aquí la clase por hoy y antes de que se vayan les vamos a dar unas recomendaciones. Puntualmente, Natalie tocó el tema de los herrajes en colores dorados, cobres, ¿cierto? Un tip muy importante, sobre todo si están haciendo prendas, es que cuando vayan a comprar herrajes, asegúrense de que sean de buena calidad, porque los que son muy baratos, en especial los colores dorados, se pelan, se raspan muy fácil o se oxidan y eso no es bueno, no es lindo, a nadie le gusta, por más económica que sea la prenda, hace que se vea más barata. Entonces busquen unos que sean de buena calidad, igual la diferencia en precio no es mucha, para que lo tengan como recomendación. Y lo mismo con el tema del satín y la seda, porque yo sé que a muchos de ustedes, por ejemplo, les interesa el tema de las pijamas, ¿cierto? Y esta es una de las telas que se utiliza en este mundo. Busquen por favor un satín de buena calidad. El satín es como la versión más económica de la seda, pero aún así dentro del satín hay muchas gamas de diferentes calidades y hay unas que son horribles. O sea, son horribles, son baratas, son feas, entonces por favor consigan uno que sea de una calidad decente, en especial para el tema de las pijamas, que lo que queremos es estar cómodos, ¿cierto? Y no incómodos con la prenda. Yo creo que también la gente busca, André, verse bonito. Sí. Y un satín barato se ve exactamente eso. Se barato. Ve barato. No es el look más adecuado. Entonces es mejor cuando uno va a utilizar ese tipo de materiales textiles que tienen lustre, pues buscar u optar por materiales que tengan un mayor costo a materiales que tengan un costo bajo. Sobre todo también porque el satín tiene un problema, es que el satín
Pues básicamente está construido en un tipo de legamento que se llama exactamente así, satén. Entonces, esta construcción es lo que hace que este material sea tan fluido y también le da la capacidad o la característica de que por un lado brilla y por el otro no. Listo, el tipo de construcción y los tipos de hilos que se utilizan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que el tipo de construcción, digamos que es muy suelto para permitir esa fluidez y pasa que es muy fácil en satines de mala calidad, Se los rompen. hilos se van muy fácil. Sí, Entonces te se quedan unas rompen. carreras, claro, se te sale un hilo o se te engarza un hilo en cualquier cosita y se te hace una carrera en la prenda que se Y hasta ve ahí muy llegó, feo. sí. Entonces, lo mejor es que busquemos materiales textiles de buena calidad. Sí, exacto. También un tip, ¿cierto? Para identificar un satín barato son los que tienen más brillo. O sea, cuando tú ves un satín barato comparado con un satín de mejor calidad, el barato siempre va a reflejar más la luz que el de mejor calidad. Sí, es cierto. Sí, entonces, sobre todo en especial, bueno, también esta es otra recomendación, los que estén empezando marca, emprendimiento, mucho cuidado con las telas que compran, en especial, yo sé que por este tema de la pandemia muchos están buscando comprar por internet con los proveedores que consigan para que les lleguen a sus casas, ¿cierto? O a sus talleres. Y pues por internet la calidad de las telas nunca se aprecia lo suficientemente bien como cuando uno va a comprarlas. Entonces, compren primero una muestra para ver si les gusta, si la calidad es la que ustedes estaban esperando antes de hacer la inversión y que de pronto les llegue una tela de mala calidad, ¿cierto? O que de pronto no les sirva la tela, en especial, por ejemplo, si son teñidas, estampadas, los colores oscuros que a veces destiñen o que huelen raro. O sea, hay ciertos colores, sobre todo la gama de azules, morados, verdes, cuando son teñidos en ciertos textiles, tienen un olor raro si el teñido es de mala calidad. Y eso también es algo que afecta al consumidor final. Bueno, recuerden además que es importante escoger los textiles dependiendo del consumidor al que le estamos apuntando, ya sea para realizar una colección de moda para la universidad como para realizar una colección de moda para la venta al público, ¿cierto? Ya sea porque tenemos una marca. Entonces, dependiendo del tipo de cliente al que nuestra marca vaya dirigida, por supuesto nosotros vamos a esperar cobrarle algo a ese cliente. Puede ser más, puede ser menos, ¿cierto? Entonces pueden haber prendas que básicamente te cuesten 10.000 pesos en el mercado, como ese mismo tipo de prenda en un material diferente, bajo una marca diferente, te puede costar 80.000, 90.000 pesos en el mercado. ¿Listo? ¿Eso de qué va a depender? No solo de la marca, también va a depender del material textil que se esté utilizando. Entonces, si tu perfil es un perfil de cliente que no es de los que gasta mucho en ropa, sino que busca prendas económicas, pues tampoco te puedes ir por los textiles más costosos porque necesariamente tienes que, digamos, jugar en el precio del mercado. Sin embargo, si tu consumidor es un consumidor que está dispuesto a pagar un poco más por calidad y tú le metes un textil barato, vas a perder el consumidor. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a comprar textiles, pues por eso empezamos en esta clase con el perfil del consumidor, y es porque el perfil del consumidor nos ayuda a dejar en claro muchísimos aspectos, tanto de diseño como de mercadeo, como de ventas, pues a lo largo de todo el proceso de creación de una colección de moda. Entonces, por ahí empezamos, ténganlo muy en cuenta el momento de comprar y conseguir sus textiles. Y también una última recomendación, esto pasa más a menudo cuando trabajas como diseñador dentro de una empresa, que a veces la empresa compra las telas por adelantado y luego mira en qué se las gasta. Entonces tú puedes como jugar con eso. Si ya tienes la tela, o sea, si digamos tú viste una tela que Dios mío te fascinó, o sea, qué cosa tan bella, la puedes conseguir y luego mirar qué diseño utilizas con esa tela. O también lo más recomendable para no perder tiempo o plata o esfuerzos es primero tener bien en claro el diseño, o sea, plantearlo bien, decir esto es lo que yo quiero hacer y luego sí, buscar el textil y comprarlo. Entonces esas son como las dos maneras que hay para plantear diseños dentro de una colección, porque a veces pasa
que tú tienes tu cronograma dentro de una empresa con un tema definido y el de bodega, el de compras, el de mercadeo dice, vea, tenemos esta tela guardada, gástesela, usted verá cómo. Entonces eso también puede pasar. No es lo más cómodo en ciertas ocasiones, pero también puede pasar. Entonces digamos que están como los dos lados de la moneda a la hora de el tiempo para comprar y el tiempo para diseñar. Listo, entonces yo creo que hasta aquí por el día de hoy. Ya como André lo dijo, les hemos dejado una teoría, les hemos mostrado nuestros ejemplos, les hemos dado unas recomendaciones y entonces les recomendamos pues seguirlas, no necesariamente al pie de la letra. La realidad es que uno debe conocer la norma para poder luego quebrantarla, pero sí que la tengan en cuenta y que en el momento apropiado pues la apliquen dependiendo de lo que les sirva. Los esperamos en nuestra próxima clase y les recordamos que estamos aquí para escucharles si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia para las próximas clases y cómo quieren que las abordemos. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.